Bienvenidos a esta primera y quizás última edición de Coyuntura al Pie. En los últimos días en Argentina tuvimos 5.300, 5.700 y más de 6.100 casos de coronavirus, lo cual implica que tenemos que tener más responsabilidad social. Pero bueno, eso no es el quid de la cuestión, por lo menos en esta pieza audiovisual, pero sí para la vida diaria. Hace unos días fue noticia, por lo menos en medios digitales y sobre todo en redes sociales, un posible acuerdo entre la Cancillería argentina y el Ministerio de Comercio chino, lo cual implicaría un aumento de 14 veces mayor producción porcina de cerdos en nuestro país, que llevaría a que produzcamos 9 millones de toneladas de cerdos al año, y un porcentaje importante de estas toneladas de cerdos serían exportadas a China, por lo cual el país ingresaría divisas gracias a esta exportación. Y organizaciones ambientalistas, organizaciones que promueven una mejor alimentación, organizaciones que promueven el veganismo y demás, hicieron hincapié en que esto no sería conveniente, que puede provocar futuras pandemias, enfermedades, que consolida el modelo agroexportador. No voy a desarrollar cuestiones técnicas y procesos ambientales, los cuales, si bien he leído sobre el tema, no considero que haya incorporado suficientemente el conocimiento necesario como para explicarlo. Pero bueno, recomiendo en ese sentido la nota de Tiempo Argentino, escrita por Mariano Pedrosa, y el video de Soledad Barruti, autora de los libros Mal Comidos y Mala Leche. También recomiendo la declaración o postura al respecto que tuvo la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, que pueden encontrarla en cualquiera de sus redes sociales. Pero en fin, un posible acuerdo de estas características, mediante el cual ingresaría divisas al Estado argentino, me hace preguntar lo siguiente: ¿al Estado argentino le hace falta plata? Yo creo que sí. Recién asumido Macri en 2015, una de las primeras medidas que tomó, si no fue la primera, fue reducir las retenciones al sector agropecuario, permitiéndoles exportar sin que al Estado le ingrese dinero. O sea, básicamente libre mercado, o sea que el Estado no controle, deje que los productores agropecuarios hagan bastante lo que quieran en el mercado. Y esto se traduce en comida que se vendía al exterior, pero que no se ve en la mesa de cada argentino, argentina o argentine. Bueno, además se dio rienda suelta a la especulación financiera mediante la compra de moneda extranjera, se contrajo una deuda a 100 años, se volvió a pedir préstamos al FMI, que no vimos reflejados en una mejor calidad de vida, al menos yo no la vi, ni en mí, ni ningún compatriota. Entonces, ¿al Estado argentino le hace falta plata? Y sí, le hace falta plata por todas estas medidas económicas y políticas que se han tomado durante el macrismo. Actualmente nos encontramos viendo un contexto de pandemia, y si es pandemia significa que es mundial, y creo que el gobierno argentino y el gobierno provincial han tomado medidas sanitarias en pos de proteger a la población, y la verdad es algo que nadie tenía ganas de vivir esta pandemia, imagino que en ninguna parte del mundo, y a nadie le agrada esta situación. Y bueno, sin embargo, se suceden diversos reclamos por parte de la sociedad. Algunos quizá proponen una salida individualista, con lo cual no comparto, pero bueno, no dejan de ser reclamos al fin, más allá que no comparta la solución que proponen. Y ante diversos reclamos, últimamente llego a la conclusión de dos respuestas posibles: impuesto a las grandes fortunas y expropiación de Vicentín. Entonces, parafraseando a la propaganda que generó el retorno a la fama de Marcela Klosterboer, cuando hay un reclamo de los comerciantes, impuesto a las grandes riquezas y expropiación de Vicentín. Cuando se pide mejoras salariales en el salario social complementario, impuesto a las grandes fortunas y expropiación de Vicentín. Cuando se piden mejoras en las jubilaciones, impuesto a las grandes fortunas y expropiación de Vicentín. Quieren sostener al 100% el salario de los trabajadores e incluso una mejor paritaria y mejor salario de los trabajadores tanto del sector público y privado, impuesto a las grandes fortunas y expropiación de Vicentín. Si se necesita más IFE, impuesto a las grandes fortunas y expropiación de Vicentín. Paréntesis, está habiendo reclamos de trabajadores por pérdidas de empleo y mejoras salariales, como por ejemplo los más de 1.500 despidos que generó la TAM al decidir irse del país, lo cual sugiero como idea, tómenlo o déjenlo, que Aerolíneas Argentinas bien podría incorporar tanto quizás recurso humano
como recursos materiales de los que haya dejado la TAM. Igualmente no voy a ahondar en ese tema, solamente lo comentaba. Pero ¿por qué un impuesto a las grandes riquezas? Bruno Cesani escribió en página 12 una nota titulada Impuesto a las grandes fortunas y crecimiento económico. Recomiendo que la lean y ahora voy a citar algunos datos de la misma. Y plantea que actualmente el 10% de la población argentina con los ingresos más altos percibe el 32,5% del ingreso global de la población, que hasta el periodo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando terminó su mandato, ese porcentaje era del alrededor del 28%, o sea que hoy aumentó. Igualmente, en ese periodo también era considerablemente alto, era sustancial. Y a la vez plantea que las elevadas ganancias y esta brecha desigual genera que la economía se estanque. El 6 de abril, AT Capital sacó un video flyer, podríamos decir, al respecto, en el cual planteaba que con el 1,5% de las 50 fortunas más grandes del país podríamos financiar 90.000 respiradores, 50.000 test de coronavirus y 1 millón de internaciones en terapia intensiva. Los 50.000 test de coronavirus, teniendo hoy alrededor de 150.000 casos, se ve muy lejano, pero bueno, estamos hablando del 6 de abril. En esa misma sintonía, Hugo Yasky, el líder de la CTA, planteaba que el impuesto a las grandes riquezas sería algo que no se le cobraría a más de 200 personas o 200 empresas con grandes fortunas en el país. Recordemos que esto es un proyecto que surge de la Cámara de Diputados. Y si bien surge el Poder Legislativo, surge también teniendo en cuenta el contexto de pandemia y se plantea como algo extraordinario. Si realmente queremos cambiar de forma estructural la desigualdad económica que tenemos, creo que esto no debería ser extraordinario y debería ser algo normal, habitual, que se cobre de forma mensual quizá, o bimestral a lo sumo. Los economistas liberales y conservadores pusieron el grito en el cielo, que esto sería comunismo y vaya alguno a saber qué pavada. Y para eso voy a citar algo que se dijo por ahí contraargumentando esa postura. Y es que los economistas que tienen el cerebro colonizado, que vienen hablando y alabando a países nórdicos y europeos, tirándole flores a su desarrollo, siempre se olvidan del capítulo impositivo, que de hecho en ese tipo de países los impuestos a las grandes fortunas suelen ser de alrededor del 5%. La verdad que el impuesto a las grandes fortunas me parece que es algo que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Poder Legislativo, al menos el oficialista, deberían hacer hincapié. Tanto para solucionar o tratar de solucionar problemas que nos trae la pandemia, como también para acabar con la desigualdad económica que tenemos en el país. Más teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que ha tenido el salario de los trabajadores en los últimos años. Y por último quería mencionar la posible y esperemos que pronta expropiación de la empresa Vicentín, que en resumidas cuentas es una empresa que ha estafado al Estado, que le debe 18.500 millones de pesos al Banco Nación, al cual le ha otorgado créditos más allá de lo que debía otorgarle, y esta ha pedido créditos más allá de lo que debería haber pedido durante la presidencia de Mauricio Macri, teniendo en cuenta que esta empresa, o empresas que pertenecían a esta empresa, mejor dicho, han sido los mayores aportantes a la campaña de Juntos por el Cambio. Bueno, Vicentín tiene deudas con un montón de otras empresas privadas, además. En principio, bueno, Alberto Fernández junto a legisladores han hablado de la posibilidad de la expropiación para que esta empresa no quede en manos extranjeras, teniendo en cuenta que pertenece al sector agropecuario. Se habló de cuestiones importantes como lo que es la soberanía alimentaria. Si se expropia, yo creo que bien podría cumplir una función como lo fue el IAPI, el Instituto Argentino para la Industria, bueno, no recuerdo bien las siglas, cualquier cosa dejo ahí el machete, pero que durante la época del peronismo se encargaba de comprarle a los productores para que eso le quede al Estado y el Estado lo venda a un precio razonable al consumidor. Vicentín bien podría ser utilizada de esa manera por el Estado argentino hoy en día y sería una victoria para todos, incluso para muchos que marchan a favor de esta empresa manejando un Fiat Uno, cosa que es una locura y una incoherencia, por lo menos a mí me preocupa.
Hay un video de la TV pública, me pareció muy interesante la palabra del ingeniero agrónomo Leonardo Pierbattisti, debido a todos los gritos en el cielo y esas horrorizaciones que más que horrorizaciones son actuaciones dignas de un Martín Fierro por la posible expropiación de esta empresa. Este ingeniero plantea que no es una locura, que el Estado tiene que intervenir. Por ejemplo, y plantea que en los Países Bajos no se privatizó el puerto de Ámsterdam. Es una empresa privada, no es que sea buena o mala, no es su objetivo velar por todo su interés general. El objetivo de una empresa privada es maximizar beneficio. Si logramos que todas las empresas privadas maximicen sus beneficios, vamos a aumentar el Producto Bruto Interno. Ahora bien, está bien aumentar el Producto Bruto Interno, pero tiene que tener una orientación ese producto. ¿Qué Argentina queremos dentro de 10 años? ¿Cómo nos queremos desarrollar? ¿Qué queremos producir? Todo lo que cito probablemente lo deje el link para que quien tenga ganas de chusmear vaya directamente. Bueno, espero que todo lo que planteé se haya más o menos entendido. Sé que quizás planteé varias aristas, abrí varias puertas y quizás nunca se termine de cerrar. Espero que esto sirva para pensar un poquito y aporte ideas para un mundo mejor. Hasta acá el video de hoy titulado Coyuntura al pie. Si te gustó, sería muy amable de tu parte que dejes un me gusta y apretes la campanita, así te suscribís. Y para finalizar, yo también me pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde está Facundo Astudillo Castro?